son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Está junto a nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico en 6 diferentes variedades para disfrutar donde tú quieras. Encuéntralo en supermercados, minimarkets y confiterías del país. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Almuerzo de negocios, el ambiente perfecto para disfrutar un break de tu trabajo y degustar de una exquisita oferta gastronómica en el restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago. De lunes a viernes, de 12:30 a 15:30 horas. Reservas al 222-335-1000 o en sheraton.com/Santiago. Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida. Visítalos en bateriahankook.cl. Estamos regalando 2 libros hoy. El de Alejandro Jodorowsky y José Ladrón, Los hijos del topo, en el capítulo número 1 dedicado a Caín, un disco con la lógica y filosofía y la esotería de Alejandro Jodorowsky, y la gráfica y los dibujos de Ladrón, que son muy característicos en una versión grande de tapa dura, y también de Malcolm Beath, el autor británico-estadounidense, en esta serie que le escribió sobre el Chapo, el último narco, el Chapo, esta vez dedicado a la fuga, que es la segunda fuga que él hace desde una prisión de máxima seguridad mexicana. Y es bien entretenido, yo te lo leí hace algún tiempo, entretenido y muy interesante. ¿Cómo se concursa? Con el mandando hacia Twitter con el hashtag combinación clave y también @megustaleercl. Ya han llegado varios, así que se van hoy día. Y tenemos entonces a nuestro panel de este día, José Francisco Lagos, de República, Verónica Pinilla, de Chile 21, y Francisco Martorell, director del Periodista. ¿Cómo está, don Fernando? Muy buenos días a todos y a todas. Esta mañana helada. A todos. Oye, ya. Bueno, que estuve en Madrid en plena marcha del orgullo. Que hubo conflicto. Mira, más que conflicto, fue impresionante Me parece que te había ido a Pamplona a correr delante de los toros. No, me tocó estar, pero me llamó la atención no solo la participación, sino cómo se organizó todo. Por ejemplo, la cantidad de baños químicos que habían puesto en los lugares para que la gente hiciera... La organización era perfecta, pero además la participación de las empresas. Por ejemplo, tú entrabas a un supermercado y el supermercado estaba absolutamente jugado con la marcha y con el día. Completamente los colores. Por ejemplo, Carrefour, que es un supermercado franchute, tenía su logo de colores de la bandera gay. Qué bonito. Por ejemplo, para llegar al supermercado estaban los pasos en el suelo y los pasos eran de los colores del movimiento gay. Entonces, estaba toda la ciudad, donde los toros, que generalmente en Madrid están en todos esos negocios turísticos, todos los toros con la pañoleta, con los colores del movimiento gay. Es decir, la ciudad completa, bueno, Barcelona también, pero esa no la vi. Madrid, impresionante. Así que por eso el todas, todos y todas. ¿Qué tal, Fernando? Bien. Bueno, se nota el apoyo ciudadano también, ¿no? O sea, ya es un tema nacional. Se instala como un tema nacional, no es solo parte de aquellos que apoyan el movimiento, sino que toda la ciudad se dispone a apoyar la marcha. Qué bonito. Ahora, siempre van, en todas partes, cuando hay este tipo de cosas, tú vas a tener contra, y hay gente que considera que esta cosa es una exageración y que eventualmente algunos incluso que es perversión. Pero no cabe la menor duda que si tú lo mides en un lapso de, 2 décadas, lo que se está viendo hoy día en términos de incorporar las variantes de diversidad sexual en la sociedad, bueno, no tiene nada que ver en términos estrictos con la forma en que eso se recibía hace 20 años. Digamos. Por supuesto. O sea, los mínimos aceptables aumentan, crecen. Los básicos, digamos, societales, yo creo que, bueno, hacia allá deberíamos ir todas las sociedades, pues eso es parte del desafío que tenemos en Chile también. Bueno, pero esa es una discusión ideológica. Totalmente. ¿Puedo comentar una anécdota de los años, de hace 25 años? Es muy antigua, pero yo creo que da y refleja un poco cómo ha cambiado la sociedad. En un alegato
en tribunales el entonces abogado Lucho Bates, con la intención de prohibir mi libro Impunidad Diplomática. Dijo: Usías, jueces, vengo llegando de Los Ángeles. He visto la pervención y la degeneración marchando por las calles de esa ciudad. Homosexuales, pederastas, no sé cuántas cosas más, todos mezclados, dijo en ese alegato. Digo, y eso es lo que quiere Martorell para Chile. Eso lo dijo. Se estás acercando, ¿ah? Eso dijo Lucho Bates en el año 1993. Luis Bates, que después fue ministro de Justicia Claro. De la Concertación. De la Concertación. En su alegato, que eso es lo que yo quería para Chile. Bueno, es que la forma, si tú miras esta cosa, que a veces es difícil de conversar, sobre todo con personas mayores, en las cuales a veces yo siento que me incluyo cuando de repente hay personas que interpelan desde mucha menos edad, pero una parte del debate tiene que ver con el que tiene es muy rupturista incorporar variables que tú las conociste siempre en todo orden de cosas como cosas absolutamente marginales y tenía que casi ser ocultadas. Los tíos raros en la familia o tías raras en la familia, no se hablaba de ello. Y no te estoy hablando de hace 100 años, te estoy hablando de hace 30 años. Hay montones de familias que todavía tienen secretos donde no se conversa, porque si es que no se conversan, el tema no sale. Montones de personas que se fueron de viaje y volvieron con guagua. Situaciones muy delicadas respecto, por ejemplo, de la homosexualidad en la familia. Está esa canción que yo encuentro que es excepcional. Pónmela, flaco, la cancioncita The Last Song de Elton John. The Last Song de Elton John es una canción que a mí me acongoja y que narra la condición de un muchacho en la época peak del SIDA, que ha sido echado de la casa, que ha tenido grandes peleas y que está metido en un hospital muriéndose de SIDA. Y de pronto abren la puerta y aparece el papá. Que que es un gallo de otra generación. De una generación totalmente distinta, que han peleado toda la vida porque no ha podido entender esto, y sin embargo cuando el hijo está postrado y se entera el padre, llega y se establece por primera vez una comunicación entre el hijo postrado por SIDA y el padre. Y es la canción, The Last Song, la última canción. Pero esa era la forma en que incluso dice en la canción, parece que subestimé el amor que tiene un padre por un hijo. Que era básicamente, él creía que no iba nunca jamás acercarse el papá a verlo, con las peleas que habían tenido por cada uno de sus posturas. Bueno, eso hoy día, eso cuando Elton John saca esa canción, que es maravillosa, preciosa, bueno, esa era una situación bastante común. Hoy día hay mucho más compañía, hay mucho más cercanía, hay más instancia de cercanía, pero todavía hay un mundo de separación entre muchos de estos temas. Y por lo tanto, lo que tú estás diciendo, y que se da en algunos países de Europa, algunas capitales, y acá también se dan algunas instancias acotadas. Se dan en los municipios. O sea, en muchos municipios, y a veces la moneda saca las luces con la bandera. Exacto. Del color, que denota una señal, que si no es una cosa que, oye, qué rico, que esto es así, no, pero se acepta. Se abrió esa puerta. Se abre esa puerta. Se abrió esa puerta, y yo creo que ahora avanzamos hacia una sociedad moderna, más inclusiva, más. Son formas de ir cambiando temáticas más culturales, ¿no? Es la manera que lo haga La Moneda, es la manera que lo haga la Municipalidad de Santiago, la Municipalidad de Las Condes, los colegios, los liceos, la diversidad, la educación. En la diversidad yo creo que es fundamental, además para la tolerancia, cómo nos aceptamos en esa diversidad. La Fuerza Armada recibiendo al Movilache, por ejemplo, que han tenido sus reuniones y han conversado sobre todos estos temas, creo que... Sí. Ahora podrías volver a música con contenido. Yo me acuerdo esa sección que tenía, era muy buena.
Algún día aquí la voy a hacer. Retómala. Sí. Porque además te emociona, yo noto un... Sí. Sí. No, a mí Dejas ver La tu música lado, te tu lado, emociona. tu lado sensible. Y lo tiene, ¿no? Qué duda cabe. Algún día lo haremos, lo vamos a retomar. Oye, a ver, pasaron varias cosas que son interesantes. Bueno, ayer se rechazó admisión justa, simultáneamente se habló de la posibilidad de incorporar Fuerzas Armadas en el control de los límites respecto del narcotráfico. Se viene la votación, creo que hoy día o mañana, de la potencial nueva ministra de la Corte Suprema, la jueza Repeto. Hoy día, en la tarde, es la votación en el Colegio de Profesores para ver si se depone el paro. O sea, hay muchas cosas dando vuelta y bien interesante en términos de horas, para ponerlo... Como una jornada tensa. O sea, hay una jornada, Agenda, hay una agenda 48 ocupada. horas que van a ser de bastante tensión, justamente por eso, porque se decide, repito, el paro de profesores, el nombramiento, no sé si que van a dilatarlo otra vez. Todo indica que sí, todo indica que la jueza, como no hay los votos, necesitan 29 votos, tienen 19. Van a seguir conversando Por y lo negociando. tanto, van a requerir mucho cabildeo, ya le han mandado las señales de que la oposición no está dispuesta, no tanto por el nombre, que también el nombre les molesta, el de la ministra Repeto, pero poquito, es por la fórmula, porque después viene otro reemplazo inmediato, entonces esta fórmula se podría volver en contra de lo que la oposición, o lo que ha sido la tónica y la tradición, el 1-1, binominal en la Corte Suprema, ¿no? Entonces creo que lo van a demorar una semana para no sufrir otro bochorno. Vamos a ver. A no ser que lo quieran sufrir y acusar de ¿cómo se llama? Admisión justa, obstruccionismo, ministra de Corte, obstruccionismo, paro de profesores, obstruccionismo. No, y así es difícil gobernar. Y la acusación de responsabilidad política del ministro del Interior y el subsecretario por el caso de Catrillanca, que es curioso porque ahí tú tienes un voto de un diputado de Renovación Nacional y una abstención de un diputado de Bópoli. O sea, no fue una cosa... Una señal política que hay que claro. mirar. Sí. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Admisión justa o no? Yo ayer fui a la votación de admisión justa. Sí, fui a las tribunas. Y hay algo que me llamó la atención del debate, pero en general. Y es que uno de los aspectos que recalcó la ministra Cubillos, pero yo me acuerdo que cuando se discutió la ley de inclusión, yo egresé en el Instituto Nacional, entonces un tema que me importa particularmente es que una de las cosas que dijo Nicolás Izaguirre, entonces ministro de Educación, es que este es un tema que había quedado pendiente, que efectivamente querían regularlo especialmente porque la ley de inclusión no se ponía en el caso de qué pasaba con estos liceos de excelencia, ya sea los emblemáticos, los bicentenarios que se habían creado. Y en cambio, ayer lo que vimos es que básicamente se hizo totalmente oído sordo a eso. Oído sordo, pero absolutamente, o sea, ni siquiera un matiz, ni siquiera una consideración, sino que básicamente el rechazo a la idea de legislar admisión justa, ni siquiera el proyecto mismo, sino que la idea de legislar fue absoluto por parte de las oposiciones y básicamente esos matices que al principio se hicieron cuando se discutió la ley de inclusión la vez pasada, hoy día no estuvieron. Y no estuvieron y es lamentable y tiene consecuencias lamentables porque es un tema que no se va a poder legislar durante un año al menos. Y son cuestiones que tienen problemas fundamentales y van a producir problemas prácticos absolutamente importantes, sobre todo ahora que la ley de inclusión se va a empezar a aplicar desde el próximo año técnicamente, en la región metropolitana. Y yo creo que eso va a generar una tensión que lamentablemente... El día de ayer fue responsabilidad de la oposición porque básicamente se negaron a cualquier medida, a cualquier modificación, a cualquier atisbo de conversación sobre el tema porque rechazaron lo más mínimo que es la idea de legislar. Sí, pero yo creo que ahí hay un error de origen que ha tenido que ver con la manera como la ministra lamentablemente ha llevado la discusión sobre admisión justa. Porque si tú planteas que admisión justa puede ser o es una discusión para algunos colegios emblemáticos y por lo tanto una excepción del universo respecto a la educación pública,
Y por lo tanto la gradualidad, la manera, un mecanismo específico, un instrumento de política pública, un programa piloto para desplazar en el tiempo y dejar mientras los otros colegios, los otros liceos nivelan su educación, ¿qué haces con los colegios emblemáticos? O los liceos emblemáticos, me parece bien, pero la discusión que plantea la ministra con Admisión Justa no tiene nada que ver con eso. El origen de esa propuesta tiene que ver con cambiar fundamentalmente el trabajo que se vino discutiendo 4 años antes en el gobierno de la presidenta Bachelet, hacer un vuelco de 180 grados y decir aquí lo que parte y lo que importa es el mérito, y por lo tanto lo que vamos a identificar son como principio fundamental de selección de los liceos y las escuelas son las notas y el buen rendimiento de los estudiantes, de algunos sobre otros. Entonces, lo que tú estás planteando ahora, a mí me parece de toda coherencia. O sea, muchos planteamos la necesidad que se avanzara con un sistema de mejoramiento de la calidad de la educación pública y que en el tiempo fuéramos viendo cómo se incorporaban los colegios y los liceos emblemáticos. Pero esa no fue la discusión, José Francisco. La discusión fue totalmente diferente. Entonces, que ahora, a partir de eso, digan, pucha, nosotros queríamos conversar, sentarnos a negociar. El problema ha sido fundamentalmente es eso. El problema ha sido es que nadie ha querido sentarse a negociar en una realidad porque han identificado esta discusión de Admisión Justa como un problema ideológico, donde aquí lo que importa fundamentalmente es el mérito y que aquí hay que partir de cero respecto a discusiones que tuvimos durante 4 o 6 años. Entonces, ahí está el problema. Y por eso la ministra tiene el golpe que tiene y le cierran la puerta en la cara. No porque quiera tener buenas intenciones de mantener el Instituto Nacional y los liceos emblemáticos. Si fuera única y exclusivamente por eso, no estaríamos discutiendo lo que estamos discutiendo. Pero es que hay un problema previo, que es que esa discusión se debería dar en el Congreso. Y hoy día lo que hicieron es cerrar la puerta total a esa discusión, porque lo que quiere la oposición es que el proyecto venga cocinado antes de entrar al Congreso. Pero ella no empezó en el Congreso la discusión, empezó recorriendo las regiones y haciendo una discusión absurda, populista, no diciendo aquí todos los padres y apoderados quieren mérito. Y nosotros sabemos, dada la situación chilena y la diversidad y la desigualdad que existe, que lo único que quieren los padres es que se mejore la educación y la calidad de la educación en los liceos. Si nosotros tuviéramos hoy día, déjame terminar una cosa, una buena calidad de la educación en todos los liceos y la escuela, el problema de la Admisión Justa no sería problema. Nosotros no tendríamos el problema en la selección si diera lo mismo ir al liceo A o al liceo B. El problema es que la calidad es muy diferente. Entonces, tú tenés que tener coherencia con ese discurso, pero al mismo tiempo darte cuenta que la realidad es un poquito diferente a la teoría. Entonces, pero lo que le está pasando a ella es lo que ella ha sembrado, nomás creo yo. No, yo creo que absolutamente va relacionado con que la respuesta es esa de decir, no, que si es que la educación en general fuera buena, no existiría este problema. Eso sí que es un problema, o sea, es un planteamiento teórico, porque en la práctica no se da. Entonces, lo que se le está diciendo a estos alumnos que quedarían en estos tipos de liceos, que son un porcentaje muy mínimo, que se sabe que no es la solución para todo el problema de la educación pública, un caso muy particular, pero que la alternativa es que esos estudiantes se queden en sus colegios y muy probablemente impediría que esos estudiantes pudieran elegir la carrera que quieran, la universidad que quieran, y por tanto sean un motor de movilidad social. Hoy día esos estudiantes no tienen ninguna alternativa más que la posibilidad de si viven cerca de los colegios, si sus padres son funcionarios del colegio o si son profesores. Pero el alumno que no tiene esas condiciones... La evidencia te ha demostrado, cuando se ha implementado la ley, que más de un 85% de las personas quedan en una de las 3 primeras preferencias. Y antes era el 92% los que quedan en la primera preferencia. En la primera, pero no en las 3. Pero es que tú sabes, es que hay una cosa que no me calza, José Francisco. La verdad que a mí tampoco. Yo me acuerdo cuando fue Silvia Izaguirre a Tolerancia Cero, cuando existía Tolerancia Cero, y Silvia Izaguirre hizo una ecuación simplísima, donde dijo, mira, a ver, la primera cosa que tenemos que todos entender, que aquí no calza la oferta con la demanda en materia de cupos escolares. Y por lo tanto, dijo ella, independientemente de cuál es el método, si es que hay 600 vacantes y se presentan 1.000 alumnos, 400 van a quedar fuera. Y lo que no se les puede decir es que esos 400 quedaron fuera porque no hicieron el mérito necesario, sino que la razón es porque hay 600 cupos y no hay más. Y por lo tanto, ahí hay una situación objetiva. Esto de decir, mira, los que quedan dentro son porque tenían más mérito que otros, es una cosa súper violenta y súper fuerte en algunos casos, porque sin duda vas a tener personas que pueden tener
mayor gana o menor gana, o más disposición o menos disposición. Pero en una realidad como la que planteaba Silvia, donde tú siempre vas a tener una oferta de colegio que es menor a la cantidad de gente que va a ir, vas a tener una cantidad de personas que no van a estar satisfechas porque no van a quedar en su primera. El problema de eso es que, ¿cuál es la alternativa? Porque en el sistema anterior había un sistema de selección que requería una prepostulación, que uno enviaba las notas de los colegios anteriores, y después había una prueba de selección. Y evidentemente habían personas que tenían más mérito que los que lográbamos entrar, que no quedaban. Porque mérito eso, medido en nota, dices tú. No, mérito en sentido general. Es decir, ¿Cómo se medía ese mérito? Porque es muy difícil de medirlo, por tanto se hacen... Se mide por nota. Por nota y por una prueba, lo que es un método esencialmente perfectible, no es una cuestión que sea absoluta ni determine exactamente el mérito de quien entraron. Pero la solución que se da hoy día es que ninguno de esos estudiantes que entraron van a poder hacerlo si es que tuvieron mérito. Es decir, ningún estudiante, ni los que se quedaron afuera ni los que se quedaron adentro, van a tener la posibilidad real, no posibilidad teórica, de entrar a ese tipo de liceos, porque se les cierra la puerta a todos. Es decir, antes se cerraba la puerta a algunos porque se decía, oye, estos criterios no son suficientes para determinar el mérito. Hoy día se les cierra la puerta a todos y no hay ningún mecanismo para que estudiantes que se esfuercen, que le pongan empeño en los estudios, tengan la posibilidad de entrar a esos tipos de liceos por esa sola razón, sino que las razones que ahora priman van a ser otras razones que son más relacionadas a lo que decíamos, a la cercanía del colegio, a si los papás son profesores del colegio, si son funcionarios, cuestiones que son esencialmente aleatorias. ¿Y por qué un alumno va a tener más derecho a entrar a un colegio porque su papá trabaja ahí? Si las razones de los papás para elegir la educación del hijo tiene que ver con 1000 factores que un sistema único, centralizado, no puede considerar. Mira, yo creo que aquí el presidente Piñera perdió 1 año y medio. Con esto nos damos cuenta anoche que perdió 1 año y medio de tener la posibilidad de ser famoso en Chile con instalar la idea de la calidad de la educación pública. Porque de alguna manera lo que aquí se ha tratado de generar es discutir desde un punto de vista del extremo, digamos, es cómo se eligen a las personas, cómo se eligen a los estudiantes para entrar en un sistema que en la práctica hemos cambiado bien poco en términos de calidad. Entonces, yo creo que el presidente podría, y todavía tiene tiempo, de decir, aquí lo que vamos a mejorar es la calidad, y vamos a meternos en el aula, y vamos a reducir la cantidad de estudiantes que hay en el aula, porque ese es el gran problema estructural que tenemos en Chile, que no podemos seguir con 45 o 50 estudiantes en el aula, tenemos que reducirlo, mejorar la calidad de los docentes, mejorar los instrumentos, mejorar la currícula, vamos a establecer mecanismos, como nos gusta ir afuera y buscar políticas públicas comparadas, vamos afuera y miramos cómo se trabaja con la tecnología en el aula. Eso es lo que yo esperaba que él hiciera eso. Eso habla de cuál es el perfil que él tiene, que es un presidente que le gusta hacer cosas, que le gusta la gestión. Y resulta que hemos estado en una discusión absurda donde no hemos ganado nada. Nadie ha ganado. Pasó exactamente lo mismo con la ley de inclusión. Tuvieron 4 años viendo cómo se compraban ladrillos de los colegios. Pero ya se instaló. ¿Por qué vamos a empezar de cero si ya está instalada? Ya está discutida, ya empezó a implementarse. Porque hubo un cambio. ¿Por qué la idea de la derecha empezar de cero? Porque hubo un cambio. Pero eso no significa que cuando haga un cambio tenemos que partir de cero. Ese es el problema de nuestro gobierno latinoamericano. Se pueden volver a debatir, es decir, si hacen algo mal. Ese cambio no se ha expresado todavía en las urnas. Es decir, porque no tienen mayoría para aprobar el proyecto. Pero por lo tanto es un cambio que tú me dices que se expresa en las encuestas. Pero eso es contingente, ¿no? En cambio el gobierno. No, cambio de gobierno, pero cambio de parlamento no. Efectivamente, pero eso no le quita el derecho, que se haya votado antes, no le quita el derecho al gobierno a plantearlo. Sí, no le quita, pero no la le quita al gobierno. De saber cuál es la estrategia no le quita al gobierno a plantearlo, obviamente, lo plantea, pero justamente hay un paso previo cuando tú mandas una ley al Congreso, que es si hay decisión de legislar o no, si vas a discutir o no la idea. Y en ese caso la oposición que dice, oye, esto ya lo discutimos, nosotros tenemos unas normas, pensamos que esto es lo correcto, ¿por qué lo vamos a cambiar al año y medio? Pero es que fueron ellos mismos los que dijeron que era un tema pendiente. Sí, pero no es. Fue la oposición la que dijo esto. Era los emblemáticos. Pero se negaron a legislarlo, a nada, a no dar ninguna respuesta. Lo que pasa es que el gobierno ha mandado indicaciones o leyes muy puntuales y no tomando el tema en su generalidad, y eso es lo que genera. Si estás discutiendo con aula segura, estás ahora con admisión justa, pero no tomas globalmente el problema. Entonces
Ahora, pero por ahí eso es donde hay que ponerse de acuerdo, y yo creo que efectivamente lo que se requiere en una sociedad como la chilena, que tiene grandes carencias en el tema educacional, es enfrentarlo bien y negociarlo y conversarlo. Ahora, cuando tú dices, a mí no me parece que los padres, que los niños que están cerca del colegio, a mí sí. ¿Sabes qué me gusta? Me gusta mucho más que la cercanía sea un factor. ¿Pero quién decide eso? ¿Cada padre o tú? No, eso lo decide la sociedad. Cada padre tiene que elegir qué factor es el que más le importa. ¿Por qué tiene que elegir un sistema centralizado si lo más relevante es la cercanía? Si yo quiero mandar a mi hijo al otro lado de Santiago, es problema mío y no un problema en un sistema aleatorio. Yo no creo que sea así. Eso no es verdad, digamos. O sea, la política comparada nos gusta en algunos casos y en otros no. Pero si pueden estar equivocados, ¿por qué? No, pues te lo planteo porque esta discusión se da en montones de países del mundo y se da por exactamente la misma lógica. Y tú tienes la posibilidad de optar, de hecho, en otros países estás obligado a optar a un colegio que esté alrededor de 20 cuadras de tu casa. Te obliga el Estado a hacerlo. Y todos aplauden ese tipo de educación. Y todos cuando van a Estados Unidos, perdóname, cuando van a Estados Unidos y tú vayas a llevar a tu hijo a Estados Unidos, quiero que los pongáis al otro lado de la ciudad. No puedo, porque hay una vulneración a la libertad de los padres. Pero los finlandeses pueden poner a un cabro chico a 30 kilómetros donde vive. Pero imagínate. Mira, la jornada laboral termina a las 6 o 7 de la tarde, el colegio termina a las 4 de la tarde. Si yo quiero que el colegio de mi hijo esté cerca, por ejemplo, de donde vive mi mamá, porque ella lo cuida, hoy día no hay ningún mecanismo que permita hacer eso. Y esa decisión tiene más información cada familia que un sistema centralizado. Ustedes prefieren prohibirlo a todos. Pero la problemática no es eso, Francisco. La problemática hoy día es la calidad de la educación. Pero si son cosas paralelas. No, porque uno no puede. A ver, pero es que ese es el tema. Uno no puede resolver 10 problemas públicos con una política pública. Eso no se puede hacer. Pero si nadie lo está planteando. Pero es que tú estás avanzando 3 pasos más de lo que estamos hoy día. Lo que hoy día estamos tratando, o lo que deberíamos estar discutiendo, es la calidad de la educación pública, no el acceso. Si el acceso ya se resolvió en el gobierno anterior. Se resolvió mal si lo dijeron ustedes. Ustedes dijeron que quedó pendiente. No dijimos que resolver. Lo que quedó pendiente, y yo estoy de acuerdo con eso, es qué pasaba con los liceos emblemáticos. Y había algunos que estábamos de acuerdo de no terminar con los liceos emblemáticos hasta que el resto de los liceos y las escuelas llegaran a la misma calidad de la educación y al mismo rendimiento y a los mismos resultados. Y ahí con el Instituto Nacional, totalmente de acuerdo. Y creo que el problema que hemos tenido se ve reflejado en la tremenda disyuntiva en la cual está hoy día toda la comunidad educativa del Instituto Nacional. Es parte de la dificultad que hemos tenido para ponernos de acuerdo nosotros como sociedad. Pero es diferente a lo que se está planteando. Lo que hoy día tenemos que es avanzar. Y el presidente ha perdido 1 año y medio discutiendo algo que no tiene apoyo en el Congreso. Y si no tiene apoyo en el Congreso, ya perdimos el año y medio, ¿te fijas? ¿Por qué? Porque nunca tuvo. En origen, la discusión general nunca tuvo apoyo. Lo que tenía apoyo era a lo mejor un programa específico para algunos estudiantes con condiciones muy específicas para los liceos emblemáticos. Y eso podríamos haberlo resuelto de otra manera. Y yo creo que había un porcentaje importante parlamentario muy disponible a apoyar esa moción. Pero es que si fuera por eso, el proyecto de inclusión cuando entró al Congreso es radicalmente distinto al que salió del Congreso. Entre otras cosas, se hizo famosa la frase de Ignacio Bocar que era el partido de los matices. Porque la ley de inclusión fue donde más lograron cambio desde del sistema mismo que se implementaba. Y ese espacio estuvo bien porque ese espacio fue el Congreso. A pesar de que el gobierno anterior tenía mayoría en el Congreso, no se pudieron poner de acuerdo. Hoy día ni siquiera quisieron cambiar o modificar la normativa dentro del Congreso, sino que rechazaron de cuajo la idea de legislar el tema. Es decir, hoy día no se puede ni siquiera volver a regular hasta 1 año, porque se negaron a discutir. Y eso es el problema. Porque la negociación fue mal conducida. Pero si para eso está el Congreso. Eso es una práctica parlamentaria. Si tú tienes mayoría, puedes enviar que como gobierno la legislación, porque sabes que tú le vas dando la velocidad de tramitación y vas poniéndole o no indicaciones y poniéndole suma urgencia o no. Si cuando tú eres oposición y tienes mayoría en el Congreso, la única forma de negociar con el gobierno es previo a la idea de legislar. Pero si el proyecto se puede rechazar. Pero una vez dentro no lo puedes modificar. Gracias, José Francisco Lago. Gracias, Verónica Pinilla. Gracias, Pancho Martorell. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha.
Cierra los ojos, relájate, imagínate un destino de Chile. Visualízate. ¿Dónde estás? ¿En una playa, un desierto, la nieve o un bosque? Abre los ojos y no te pierdas estas ofertas. Solo hasta el miércoles, Chile para todos. Vuela por todo el país a destinos imperdibles comprando ahora en latam.com. Hay pocas cosas más ricas que compartir un brunch familiar. Sábados y domingos de 3 a 16 horas en Restaurant El Cid. Disfruta un sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacios para que los niños jueguen. 32.900 pesos IVA incluido por persona. 50% de descuento para niños de 4 a 11 años. Reservas al 222-33-5000 o en sheraton.com/Santiago. Disfruta tu mañana y tómate un momento Marley Coffee. Con granos orgánicos tostados al sol, tienes en tus manos mucho más que una taza de café. Prueba el aroma del verdadero café natural, 100% orgánico y sin pesticidas. Disponible en 6 variedades: Buffalo Soldier, One Love, Lively Up, Get Up Stand Up, Mystic Morning y Simmer Down. Nuestra versión descafeinada. Marley Coffee está aquí y en todas partes. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, wifi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestros centros de evento con salones y capacidad de hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o llamando al 2233 56 958. hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Si quieres escuchar La Clave en tu radio, sintoniza la 92.9 en Santiago. Si prefieres escucharla y verla en tu smartphone, compu, iPad, radiolaclave.cl. Estés donde estés. La Clave me escucha. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La Clave me escucha. Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida. Visítalos en bateriashankook.cl. Almuerzo de negocios, el ambiente perfecto para disfrutar un break de su trabajo y degustar de una exquisita oferta gastronómica en el restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago. De lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas, reservas al 222-335-1000 o en sheraton.com/Santiago. Está junto a nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico en 6 diferentes variedades para disfrutar donde usted quiera. Encuéntralo en supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfrute tu día con toda la onda. Estamos regalando 2 libros. El libro que es ilustrado y tapa dura y un clásico ya de Los Hijos del Topo, de Alejandro Jodorowsky y José Ladrón, en el capítulo número 1 de Cabo Caín, y el libro del periodista y escritor estadounidense británico Malcolm Beath sobre el Chapo, que tiene una serie de libros sobre el Chapo, el último narco, el Chapo, y en este caso el episodio de la fuga, que es la segunda fuga, porque se fugó varias veces, en la segunda fuga de una prisión de máxima autoridad mexicana que está en la película, en la serie que está del Chapo. El Chapo. El Chapo. Bueno, oye, hay otras cosas que yo creo que sería interesante, por lo menos soslayar. Se viene la COP25 en diciembre y han empezado a salir, no sé si es que se han dado cuenta ustedes, 2 o 3 informes a nivel, algunos regional y otros mundial, respecto de qué es lo que está pasando con los hielos tanto árticos como antárticos, y en el caso de la Antártica es patético el grado que se pierde de hielo. Y hemos recibido obras mágicas de la naturaleza como el eclipse, y vamos a tener el próximo año otro eclipse, y hay una sensibilidad de la cosa natural extraordinariamente buena, pero casi todas las cosas son pencas. Son muy difíciles de sobrellevar. No tenemos todavía
claro si es que vamos a firmar o no vamos a firmar el acuerdo de Escazú alguna vez. Tenemos una situación de discusión muy fuerte con el TPP-11, que también es un acuerdo y nos afecta y nos pega muy fuertemente lo que está pasando en términos de la guerra comercial estadounidense-China. Y por lo tanto, yo creo que es un momento, tanto internamente, pero sobre todo también externamente, extraordinariamente delicado. Hay, yo creo, bastante tensión en situaciones que tienen que ver con Irán o que tienen que ver con China. Se acaba de enemistar, pero furibundamente, Donald Trump con el embajador de Gran Bretaña en Washington. Va a haber cambio del primer ministro y no se sabe si es que a finales de octubre sale del Brexit Inglaterra, lo que también puede hacer caer y cambiar total y absolutamente las economías en función de lo que pasa en Europa. No está, tormenta perfecta. Hay tormentas, pero más que perfecta. En todos lados y son fuertes. Y en el caso nuestro, bueno, tenemos las propias derivadas de dos incertezas. Una, van a haber elecciones de gobernadores regionales. Yo hasta hace un tiempo algunos partidos y miembros de Chile Vamos le pidieron al presidente posponerla, lo que quedó una crema más o menos grandota. Si es que van a haber elecciones de gobernadores regionales, se van a conocer si tienen facultades, qué facultades tienen. Ayer yo entrevisté, por ejemplo, para mencionar solamente este asunto en la noche, en Última Mirada, al científico Jorge Babul, que es una de las personas que más escribe en los medios de comunicación sobre situaciones de ciencia. Él es un bioquímico muy conocido. Y la evaluación que ellos hacen de la instalación del Ministerio de Ciencia es pésima. No en el sentido de que no sea necesario. Partió esto con el gobierno de la presidenta Bachelet, se materializó en el gobierno del presidente Piñera. Hay ministro, el ministro Kup, pero para todos los efectos prácticos es la oficina al fondo del pasillo, digamos. No tiene presupuesto serio, no tiene misiones que tengan que ver con, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con profesionales y gente que determine las necesidades de conocimiento científico y dónde se colocan. Fue bien fuerte la evaluación, siendo, repito, que estamos más sensibilizados por la propia naturaleza que nunca. Muchos fríos, cambios climáticos claro, de importancia, vienen reuniones que tienen que ver con lo que nosotros hacemos. De hecho, las grandes iniciativas en el sector han sido tomadas más por la Comisión de Futuro del Senado, donde ahí vemos que se están moviendo la cosa y bien. El otro día, por ejemplo, nos enteramos de esta convocatoria, 70 académicos, científicos que van a elaborar un plan que se lo van a entregar al gobierno en 5 o 6 meses de cómo enfrentar las problemáticas del futuro en tecnología, en ciencia, etcétera. Pero efectivamente el Ministerio de Ciencia, con el presupuesto paupérrimo que tenemos y sin las facultades que obviamente siempre se dijo que finalmente iba a terminar siendo podría ser la oficina del fondo del pasillo, pero es el primer paso. Ahora, cómo se coordinan todas estas acciones para que efectivamente nos tomemos el futuro en serio, que tiene que ver con el calentamiento global, que tiene que ver con la cuestión económica, que tiene que ver el rol que va a tener Chile en este mundo, porque el otro día conversaba con alguien y me decía, sí, lo que pasa es que yo siempre le he dicho a los presidentes que hay que industrializar el país, que hay que no sé, darle valor. No puede ser que le vendamos cobre a los chinos y después le compremos el alambre. Esa concepción antigua de la industrialización del país, cuando llegamos absolutamente tarde a esta repartición del mundo, donde los chinos tienen un mercado interno tremendo, cuando ya tienen la mano de obra barata, es decir, hay distintos países, los japoneses están volviendo sus empresas al territorio
territorio, porque efectivamente la automatización. Entonces, ¿dónde nos ubicamos ahí? Como exportador de materias primas, como exportador de materias agroalimentarias, o buscamos también algún lugar, es decir, somos buenos haciendo pantallas solares, tenemos capacidad para hacerla. En un momento Corfo tenía un plan de... De hecho, nosotros no hacemos las pantallas solares. Pero había un proyecto que se estaban haciendo y eran 4 o 5 veces más duradera, porque además el desierto de Atacama tiene un sol mucho más fuerte que todos los otros lugares, por lo tanto hacíamos muy buenas pantallas, pero se terminó ese proyecto. Bueno, ahí tenemos que buscar con qué vamos a enfrentar el futuro, y un futuro incierto, donde los países, algunos se van a ir cerrando, donde estas guerras comerciales nos van a influir más, donde determinadas materias primas tampoco van a ser compradas como antes, etcétera. Es decir, hay un cambio, estamos en medio del cambio, y son pocos los que están hablando de cómo nos vamos a insertar como país. Yo creo que ahí, bueno, Fernando hace alusión a varios fenómenos o sociales o climáticos o políticos que estamos viviendo, ¿no? El desafío de la nueva ley de gobernadores regionales, el cambio climático, la COP25, entre esos elementos o fenómenos que mencionaste, y yo tratando de hacer como buscar un hilo conductor en todo eso. A mí me da la impresión que aquí nosotros hemos tenido una gran dificultad para establecer el nuevo orden, ¿ah? No el nuevo orden mundial, sino porque hoy día estamos en un desorden, ¿ah? O pareciera estar en un desorden mundial, pero cómo de alguna manera tratamos de instalar la discusión respecto a cuál es el orden desde el punto de vista de las orientaciones más estratégicas de largo plazo que debería tener el país. Y ahí a mí me preocupa la incapacidad que ha tenido la sociedad chilena. Y ahí yo incluyo a los partidos políticos, incluyo a la sociedad civil, incluyo a los gremios, incluyo, digamos, a toda la organización organizada e inorganizada, cómo hemos sido incapaces de establecer procesos de diálogo, ¿ah? Porque si uno conversa, y cómo además estos procesos de diálogo han sido tan diversos en un espacio y en otro, ¿ah? Porque si tú miras, gran parte de los éxitos que han tenido algunas sociedades, pese a las dificultades, es que han logrado acuerdos y establecer mecanismos de diálogo que visibilicen los acuerdos, invisibilicen los desacuerdos, ¿no es cierto? Y en Chile pareciera que estamos totalmente en lo contrario, o sea, estamos permanentemente visibilizando los desacuerdos, los desajustes, aquellos que no nos parece, y los acuerdos hoy día pareciera ser parte como de un pasado caótico, sin querer volver y sin retorno. Entonces, respecto al tema de la educación, por ejemplo, donde la calidad efectivamente debería ser un acuerdo hoy día nacional, lo que decía Fernando, el cambio climático, cómo enfrentamos la COP25, pero más que con declaraciones, con acciones concretas. Algo hemos hecho en comparación con los países de América Latina, sin duda, pero ¿es suficiente? Obvio que no es suficiente. ¿Cómo lo vamos a hacer con los gobernadores regionales? Yo el fin de semana estuve haciendo clases en Temuco y me llamó profundamente la atención, estando en una región, además con todas las dificultades que tiene, las dificultades de diálogo, de conversación, de acuerdo, que la mayor parte de los estudiantes estaban en desacuerdo con la ley de gobernadores regionales. Y les pregunté por qué, bueno, todos profesionales, ya era un posgrado. Me dice, porque en realidad aquí lo único que va a hacer el gobernador regional es venir a incluir más incentivos políticos a un escenario donde ya tenemos incentivos políticos. Tenemos el senador, tenemos el diputado, tenemos el alcalde, tenemos el concejal, y ahora vamos a tener el gobernador regional. Entonces, la verdad, ¿qué vamos a hacer nosotros como funcionarios? ¿A quién vamos a seguir? Porque claro, nosotros, bueno, algunos de ellos militantes, otros no, van a estar tironeados por quién se lleva finalmente la mayor representación y la legitimidad social. Entonces, ahí hay una pregunta que yo no me atrevo a responder porque no tengo mayor conocimiento. Sé que hay una mesa ahora de... Eso mucho se atribuye, Verónica, el que justamente se haya tardado tanto en generar las facultades, poderes y presupuestos que tiene la gobernación regional. Y se dicen abiertamente que eso ha sido intencionalmente hecho así para que no se abran los apetitos de gobernadores regionales muy rápido, si es que tienen muchas facultades, porque como tienen el mismo territorio del senador, y si además tienen facultades, el senador de la región vale callampa después de esto, porque uno de los problemas que tienen los parlamentarios es que los parlamentarios no pueden iniciar ningún tipo de legislación si es que eso tiene gasto presupuestario.
Pero tiene que pedirle al Ejecutivo que ellos sean los que manden el proyecto de ley como propio, porque eso es lo que tienen en la iniciativa para cuando se haga gasto presupuestario. Pero si es que los gobernadores regionales, al igual que los alcaldes, van a tener presupuesto propio. O sea, van a manejar el FNDR. Y van a manejar, eso se transforma en una nueva pieza que es tremendamente efectiva. Y hay una cuestión institucional. Perdón, que... ¿pero efectiva para quién? Esa es la pregunta. Efectiva para el gobierno, para los gobiernos centrales, pero te quedan los senadores y los parlamentarios de la zona tamborilando en el cacho. Es que hay una cuestión institucional que es que, relacionado con lo que decía Fernando, el Ministerio de Ciencia y también con lo de los gobernadores, que muchas veces por querer crear la institución se puede generar un problema incluso mayor del que se tenía antes. Y es que hoy día vamos a tener conflicto de, por ejemplo, el gobernador de Santiago, que va a ser la segunda persona con más votos en Chile, que no va a tener ninguna atribución. Entonces las personas legítimamente le van a pedir acciones. Y una persona que no va a poder hacer mucho, o va a poder hacer muy poco, porque no tiene las atribuciones legales para hacer cosas, para ejecutar. Y entonces se puede producir el problema de que se genera aún más distancia entre la política y la ciudadanía, porque una persona que tiene muchos votos, mucho apoyo popular, no puede hacer básicamente nada y no puede resolver cosas. Y ese se relaciona con otro problema, que es que yo creo que hay, relacionado con lo que decía Francisco, que es una cuestión institucional del país que hay que volver a cuestionarnos, que es cómo es nuestra distribución política en cuanto a las regiones, porque yo creo que por el ánimo de crear más regiones la hemos debilitado. Y la segunda región que más le hacía peso a Santiago, que era Concepción, la dividimos casi en la mitad. Y entonces hoy día Concepción pesa menos ante Santiago, porque tiene menos gente, porque tiene menos peso político. Y entonces yo creo que, por ejemplo, otros países lo que hacen es que una región, un estado tiene muchas ciudades importantes. Hoy día en Chile casi que tenemos una región por ciudad importante. Y eso básicamente las debilita ante la autoridad central, porque ven que su peso comparativo es una cuestión que básicamente se degrada paulatinamente. Y algunos están pidiendo más regiones en otros lados. Por tanto, yo creo que hay que volver a repensar esa cuestión para que hayan regiones con más ciudades importantes que tengan más peso efectivo a Santiago y quizás con menos gobernadores, pero gobernadores más poderosos, que puedan hacer cosas, que influyan. Pero hoy día vamos a tener más autoridades en Santiago con más apoyo popular y por tanto más proyección nacional. Porque tú en el gobernador de Santiago vayas a tener probablemente a un próximo candidato presidencial. Es que hay momentos en que justamente ciertos temas hay que tomarlos como refundacionales, y creo que ese es el problema que tenemos en Chile, que los grandes cambios que el país necesita tienen que pasar por el Congreso, y en el Congreso aparecen esas mezquindades que estamos hablando acá. El gobernador va a tener más peso que yo, dice el senador, entonces no me conviene que tenga poder, pero a la región sí le conviene porque hay que descentralizar el país. Lo mismo con los temas que tú estás planteando, es decir, a veces hay que repensar de qué manera vamos a realizar los cambios, y hay algunos cambios que pasan también, que ya es un tema que parece ya imposible de volver, pero por una asamblea constituyente y replantear algunas reglas del juego que no pasen por los diputados y los senadores, porque obviamente que van a estar en la pelea chica, en la cosa... No, a menos que los senadores, como paso siguiente en el mediano plazo, no representen a las regiones y tengan representación nacional, por ejemplo. Sí. Claro, por ejemplo. Que podría ser una buena solución. Podría ser algo discutido. Hay una situación que pasa aquí concomitantemente con lo que está ocurriendo. Vuelve a reflotarse la idea del cambio del sistema del mandato presidencial a semipresidencial de nuevo. ¿Tú te acuerdas que cuando se la planteó eso, lo plantearon conjuntamente Carlos Larraín con Ignacio Walker, cuando Carlos Larraín era presidente de Renovación Nacional e Ignacio Walker era presidente de la ADC? La idea de tener un régimen semipresidencial y que eso, por lo tanto, hubiese un jefe de gobierno que pudiera servir como una persona, un fusible en la situación, y que tú tuvieras gente en las regiones que tuvieran varias dosis de autonomía en términos de presupuesto y también en términos de algunas cosas autonómicas. Pero yo no sé si es que existe agua en la piscina para poder revisar funciones de los gobernadores regionales hoy día, cuando tú tienes a todo el Senado y al Parlamento tratando de que se tengan la menor cantidad de poderes posible. Si se está produciendo una situación que
perversa en términos de la lógica. Tú quieres generar una regionalización, pero haces todos los movimientos para que parezca que no hay regionalización. Que es simbólica, que es de boca nomás. No le das presupuesto, no le das funciones ni facultades especiales. Porque tú dices que aquellos que deciden respecto a la regionalización se ven afectados. Claro, tienen una amenaza respecto a sus propias posiciones. No, y además mira quiénes son los senadores que más impulsan la elección de gobernador el próximo año, aquellos que tienen garantizados los 6 años más por delante. Claro. Son los que están más tranquilos, pero los otros son más reticentes, los que les toca reelegirse dentro de 2 años. Ahora, más allá de los poderes territoriales y políticos, que obviamente es un elemento que hay que considerar, yo también veo ahí la preocupación sobre la coordinación en las políticas públicas y en los programas. ¿Cómo finalmente logramos asegurar que el acceso a los servicios públicos, la representación del Estado en el territorio, sea mejorada con políticas como esta y no perjudicadas? Porque ahí... Chile tiene una larga cantidad de programas sociales, muchos derivados de cada servicio público, de los ministerios obviamente, y ahí la disyuntiva que tenemos es que a una hiperespecialización que tiene hoy día el Estado, hoy día tenemos 24 ministerios, se hace difícil cómo tú esa coordinación de 24 instituciones separadas coordinan efectivamente en el territorio. Entonces, además ahora está sumando, esperemos que por lo menos este actor pueda tener algún rol, no solamente el financiar el FNDR, sino que cómo mejora esa labor en el territorio, que yo creo que es algo que siempre está bien olvidado. Si nosotros miramos México que tiene mucho más población que nosotros, tiene mucho menos ministerios, por ejemplo. Argentina, que tiene mucho más población que nosotros, tiene menos especialización que nosotros. Entonces, nosotros somos un país de 19 millones de habitantes, poquito, casi inexistente. No lo minimices tanto, no lo minimices tanto. Que queda para Suiza, que queda para Uruguay. Que queda para Uruguay, no, grande Uruguay. Que por eso te digo que son países que a uno le encantaría que tuvieran muchas características. Pero ahí hay un desafío de cómo la coordinación de política pública, que es hoy día la disyuntiva que tenemos, por ejemplo, en el tema de salud, el acceso a los hospitales, a la atención, a la especialización oportuna de la gente, sabemos que no está llegando, ahí tenemos un gran problema, y no sé si los gobernadores regionales van a venir a ayudar en alguna medida a esa situación. Y además a producir, o existe el peligro que se produzca una superposición de atribuciones que va muy relacionado con lo que decías tú, y que es el caso español, por ejemplo, que con la comunidad autónoma, con el gobierno central se pelean todo el rato. De hecho, las comunidades autónomas tienen policía autonómica tienen un gobierno y tienen parlamento propio, tienen ministerios propios. Son casos distintos porque tienen efectivamente un mapa político totalmente tiene lógicas culturales distintas, pero hay una cuestión. La región se crea desde un punto de vista cultural, no aquí, que aquí es una definición política. Ese era el punto, que aquí como que falta un mapa y un lápiz. Un mapa y un lápiz. Es como se redefinió, voy a decir una cosa un poco fuerte, pero cómo se redefinió todo el Medio Oriente después de la Segunda Guerra Mundial. Y África. Efectivamente. O sea, ese límite africano es... Esto para un país largo con esta característica debería ser mucho más fácil, pero efectivamente es lo que va a complicar. Yo lo que veo es al año de elegidos los gobernadores, marchando todos a Santiago, los gobernadores, así de acuerdo. Esas grandes marchas como la veíamos en Buenos Aires, en un momento que llegaban todos los gobernadores de provincia a reclamarle al Estado central, y al final efectivamente genera un caos. Y hay otro tema que lo planteaste en algún momento, no sé si en el programa de la mañana, es que yo creo que el gobierno está legislando y gobernando para la galería. Esta cosa de ayer, por ejemplo, del decreto para las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Sí, por ejemplo, no me cabe en la cabeza. Primero, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué no sabemos, que no sean los problemas los fronterizos de los últimos días, que está ocurriendo con Chile pasadizo de la droga, que hay que utilizar a los militares, quienes siempre, y esto aquí, el primero que Pinochet se negó en esto, pero categóricamente, es decir, nunca quiso meter
y nunca ha querido las Fuerzas Armadas chilenas meterse en el tema del narcotráfico porque quedan vulnerables. Le ha pasado a todos los otros países. Ningún gobierno ha querido. Claro, Sí. el poder del narco económico, ellos saben que puede liquidar la moral, la institucionalidad. Eso lo conversábamos aquí, es que tú tienes la suficiente cantidad de evidencia comparada de cuando se meten las Fuerzas Armadas en países sudamericanos o en algunos otros países a intervenir en el narcotráfico, que lo que le regalan al narcotráfico es el mayor anzuelo que ellos tienen para corromper, que es la plata. Gran parte de esa corrupción se da entre las personas que se supone están en conflicto. Y hay que tener súper cuidado con eso, porque una vez que se te mete adentro, la diferencia entre una pandilla de narcotráfico y un cartel estriba exclusivamente en que el cartel, a diferencia de la pandilla, que puede estar circunscrita a un lugar determinado, el cartel te corrompe la institucionalidad para arriba. Te afecta a la justicia, te afecta a los ministros, te afecta al lobby, a los parlamentarios. En una de esas tiene contactos también con la propia casa presidencial, te afecta a empresarios, en fin. Claro. Y por lo tanto se te corrompe la estructura, y ahí tienes una dificultad, y por lo tanto siempre han sido los gobiernos en general muy reticentes a meter Fuerzas Armadas, porque se te mete adentro también. Claro. No, y además lo que tienen las Fuerzas Armadas es que controlan estratégicamente el territorio, por lo tanto es mucho más fácil. No es lo mismo que Carabineros, o si tú tienes en la Fuerza Aérea la posibilidad de que pasen los aviones, o en determinadas fronteras que aterricen, perdiste el control del territorio, y eso se produce cuando corrompes a la Fuerza Armada. La gente podrá decir, sí, pero el ejército chileno, pero ojo, tenemos 2 comandantes en jefe. Es un gran peligro, hoy procesado. Es un gran peligro, pero yo creo que la lógica que hay detrás de la decisión es una cuestión que a mi parecer está bien inspirada, que es que los carabineros se puedan dedicar a cosas que exclusivamente pueden hacer solo los carabineros. Y tiene relación con lo que plantea la alcaldesa Matei hace un tiempo, que es que, por ejemplo, las guardias municipales o lo de seguridad municipal puedan, por ejemplo, tener atribuciones de dirigir el tránsito. Porque muchas veces se ocupan carabineros que un gallo con una pistola tiene que solo atribución exclusiva para dirigir el tránsito, cuando otra persona debidamente capacitada podría hacerlo perfectamente. Es decir, que los carabineros se enfoquen en lo que exclusivamente pueden hacer los carabineros, y ahí el control fronterizo tiene efectivamente existe el peligro que ustedes señalan, pero tiene esta dualidad que otra institución podría tomar esa seguridad. A mí me parece de una tremenda irresponsabilidad lo que está iniciándose respecto a la participación del Ejército y las Fuerzas Armadas en la situación del narcotráfico, si es que efectivamente esa es la razón. Justamente por lo que han planteado, creo que no hay ahí un caso excepcional que diga lo contrario, y por lo tanto creo que si el gobierno quiere de alguna manera orientar el rumbo y tratar de generar decisiones políticas acertadas, que yo creo que la verdad, y lo digo con pesar, porque creo que si a un gobierno le va mal en Chile, finalmente le va mal a todo el país, es que efectivamente logre tomar conciencia, reunir a los expertos en Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos en Chile una academia que está bastante especializada en esto, y por lo tanto tienen harto que decir, y a mí me gustaría que ellos, digamos, tuvieran un poco de espacio. Yo creo que Fernando podría, en un espacio como este, discutir, porque yo creo que el riesgo y las consecuencias respecto de incorporar a las Fuerzas Armadas en la lucha o en la batalla contra el narcotráfico es peor como solución, es peor que el problema. Claro, es peor que el problema. Yo creo que eso no lo estamos viendo, no estamos tomando conciencia. Hay mucha gente que esto no lo conoce, no lo sabe. Suena muy bien, y parece que pero es terrible, terrible. Que fuera a llegar un amedrentamiento inhibidor definitivo, pero todo el mundo sabe de que el narcotráfico está para narcotraficar, digamos. Esa es su lógica de negocio, y tiene una cantidad de recursos enormes para eso. Y lo que necesita es la oportunidad de que los recursos esos se pongan allí donde se necesita para que se produzca el negocio. Y tiene mucha experiencia para ir permeando a la sociedad. Y por eso en general el narcotráfico se enfrenta en términos de policía especializada.
muy centrada en aquello, más que en limpiezas generales, redadas o ese tipo de cosas. Y además, o sea, si nosotros sabemos que tenemos debilidades con la PDI, por ejemplo, un carabinero, lo que hay que hacer es fortalecer PDI Carabinero en esa problemática específica. La militarización del problema de la droga es el peor de las consecuencias que podríamos tener en Chile. O sea, estamos sumando a todas las dificultades que tenemos hoy día como sociedad, de ingresos medios, de economía media, digamos, estamos sumando esta problemática que no va a tener solución con el ejército. O sea, yo creo que lo que está haciendo hoy día el presidente Piñera es de una responsabilidad enorme. Esto no tiene vuelta atrás, José Francisco, no tiene vuelta atrás. Entonces, se hace una puerta abierta que no hay cómo cerrarla. Porque como le dado visa democrática a los venezolanos sin considerar lo que te podía venir. Yo creo que efectivamente cuando lanzan esto del decreto nuevo, poniendo la Fuerza Armada en esta actividad, lo hacen un poco para la galería porque han tenido que salir como a dar explicaciones. No, es que no es esto, no es lo otro, es lo que ya viene haciendo. Salvo que que sea una manera indirecta de tratar de controlar flujo inmigratorio en la frontera. Exacto. Es que también entonces está mal planteado. Pero hagamos las cosas bien. Pero si es por popularidad, eso sería más popular. No, ahora el tema es... La Fuerza Armada no es muy popular. Como suena Fernando, como violento. ¿sabes qué? ¿Cuál es una de las preguntas? ¿Cuál es el modelo de mediano plazo respecto al rol de las Fuerzas Armadas? Y eso es lo que no está resuelto hoy día. Entonces, terminamos tratando de incorporarlo en todo lo que nos parece... Y no puede estar resuelto cuando tú todavía no has resuelto el problema al interior que está viendo la propia Corte Marcial. Digo. Así es. Ya nos tenemos que ir. José Francisco Lago, muchas gracias. Vero Pinilla, gracias. Y Pancho Martorell también. Nos juntamos en un ratito. Gracias. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.